vamos a hacer un pequeño resumen de cómo fue en la conferencia anterior. Se hablaron de muchas cosas, llegamos a algunas conclusiones, vamos a repasarlas. Por ejemplo, las especies de árboles antediluvianos son las mismas especies que las actuales expuestas a condiciones ambientales diferentes y una posible diferenciación por clima posterior al diluvio. Los continentes se movieron muy rápidamente, quizás como expone la teoría de las hidroplacas. El arca de Noé flotó, fue llevada por las corrientes y reposó cerca de la tierra donde fue construida. Quizás fue construida cerca del Edén, al este. La placa arábiga, extendida de la placa africana, contuvo el Edén, su jardín y su huerto. El ciprés estuvo en la placa arábiga, Sinaí, antes del diluvio, igual que lo estuvo después. El arca de Noé fue hecha de ciprés, un ciprés de clima semitropical, quizás similares a las actuales secuoyas. Todo eso lo vimos en la conferencia anterior y lo podéis repasar cuando queráis, está subida. El arca, el Edén, el arca de la alianza, la vida de Jesús, el éxodo, el centro de la vida política, religiosa y militar actual, el nombre de Dios, todo está en este centro del mundo, en la placa arábiga, donde estuvo el centro de la creación del hombre. Eso es un pequeño resumen de algunas pinceladas de lo que vimos en la conferencia anterior. Y hoy vamos a seguir con una noticia, un artículo que me envió un compañero, al cual aprecio muchísimo y que nos nutre siempre de noticias fantásticas. Y este artículo dice: descubren reservas masivas de agua dulce bajo los océanos. Si leéis esto y no habéis visto la conferencia anterior o no sabéis nada de la teoría de las hidroplacas, pues os quedaréis un poco como igual, ¿no? Bueno, hay agua y ya está. Pero si recordamos la teoría de las hidroplacas en la que se explica que debido al diluvio el agua fluye de la tierra hacia arriba, igual que Elena White comenta, y que las placas tectónicas se deslizan sobre esta agua hasta ir rápidamente a chocar unas con otras, pues ahora, sabiendo esto, vamos a leer lo que dice aquí. Científicos australianos han descubierto reservas masivas de agua dulce bajo las plataformas continentales, incluyendo las costas de Australia, China, Norteamérica y Sudáfrica. Sería una fuente imprescindible de agua potable, advierten. El volumen estimado de las reservas halladas es de, y tomad nota y hacer números, a ver si os salen las cuentas, 500.000 kilómetros cúbicos. Haceros una idea, un kilómetro cúbico es un cubo de 1 kilómetro por kilómetro por kilómetro. Eso es un kilómetro cúbico. Pues 500.000. O sea, serían como 500.000 dados, ¿no? Dados de agua de kilómetro. Sí, sí. Es que, no sé, impresionante. Sometidos a presión, ahí. Bueno, es decir, centenas de veces más grande que la cantidad total de agua subterránea sacada en los últimos 100 años. Según el estudio publicado en la revista Nature. Si no sabemos nada de la teoría de las hidroplacas, nos quedamos, bueno, qué guay, ¿no? Interesante. Pero si no, ¿no será esto un remanente del agua que hizo mover las placas en el momento del diluvio? Es impresionante. Es que, además, que venga esta noticia justo ahora, es impresionante. Muy bien. Los investigadores examinaron los estudios científicos del fondo marino realizados anteriormente y las investigaciones realizadas con fines de explotación de petróleo y gas. Ellos buscaban petróleo, encontraron agua. Las reservas subterráneas, pero es interesante que busquen petróleo, porque el petróleo se busca en un cierto estrato, normalmente el Cretácico, porque es donde se cree que se formó gran cantidad de petróleo. Y justo ahí donde creen que se formó ese petróleo resulta que hay agua. Por lo tanto es de la época del diluvio. Las reservas subterráneas se crearon tras la absorción de agua pluvial, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que ahora, con el fin de la última edad de hielo. Las reservas se taparon con el agua procedente del derretimiento de los glaciares que formó los océanos, como conocemos hace unos 20.000 años, eso de todos conocido. Sin embargo, el agua de estas reservas se mantuvo dulce, protegida por láminas sedimentarias. O sea, una vez más nos vienen a decir, en lenguaje bíblico sería el agua que había arriba en forma de vapor probablemente se desploma, evidentemente no era agua salada,
más el agua que había justo también debajo de la superficie tampoco era salada, y termina habiendo pues esta gran cantidad, lógicamente. Y que pueden ser incluso reminiscencias, o sea, de que no hubiera acabado de salir toda el agua, que es lo primero que se me ocurrió, que aún fuera restos de ese agua que no llegó a salir. También, no sé. Sí, puede ser. Porque si ya siguen las láminas sedimentarias protegiéndola, puede ser que esas láminas sean originales, no simplemente deposiciones posteriores. Sí, puede ser. O sea que, bueno, para pensar, da para pensar. Pero evidentemente esto los científicos más conocidos no nos lo van a decir. No, evidentemente que no. A pesar de que la explotación de las reservas submarinas sería de alto costo y requerirá de muchas precauciones para no contaminar el agua, o sea que son cámaras herméticas, cerradas, es una fuente muy importante. Según los informes de la ONU, más del 40% de la población actual sufre escasez de agua potable y este número crece constantemente. Muy bien, pues vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, que era en la petrificación de la madera. Recordemos que en el Arca de Noé se encontró madera petrificada. Y vamos a analizar por qué se petrifica una madera, para entender si realmente aquello puede ser o no madera petrificada. Si leemos aquí, estos restos de un bosque petrificado, esta es la foto de una madera petrificada, de un tronco, se ve claramente que es un tronco petrificado. Esto está en un sitio que es increíble, vemos alguna foto también, donde vemos todos los troncos esparcidos por la superficie, está lleno de troncos de piedra, es brutal la imagen. Te explica un poco aquí cómo produce. La fosilización de la madera es un conjunto de procesos por los que todo el material orgánico ha sido reemplazado por minerales, la mayoría de las veces variedades de sílice, conservando en algunos casos de permeabilización los detalles más delicados de la madera, como las paredes celulares. Eso es detalle. El proceso de petrificación sucede bajo tierra, cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos, conservándose gracias a la ausencia de oxígeno. El agua rica en minerales, que se filtra por los sedimentos, deposita minerales en las células de la planta, de forma que cuando la lignina y la celulosa se descomponen, se forma un molde de roca en su lugar. O sea, sería como el negativo. Elementos como el manganesio, el hierro y el cobre, presentes en el agua y el fango durante el proceso de petrificación, dan a la madera una variada gama de colores. Los cristales de cuarzo puros son incoloros, pero cuando se añaden contaminantes al proceso, adquieren un color amarillo, rojo o de otra tonalidad. Contaminantes no quiere decir aceites o basuras, ¿no? Quiere decir contaminantes, pues otros minerales que no son tan puros como el cuarzo, tan coloraciones. Importante de todo esto, la madera petrificada puede conservar su estructura original con todo detalle, hasta el nivel microscópico. Estructuras tales como los anillos de crecimiento y los diversos tejidos pueden observarse con frecuencia. La madera petrificada tiene una dureza en la escala de Mohs de 7. Esto lo vimos el otro día, pero vamos a recordar la misma que el cuarzo. O sea, que si la madera tiene anillos diferenciados, se van a ver. Y si no los tiene, pues no se van a ver. Vimos en la conferencia anterior cómo se explicaba que cuando fueron los primeros que descubrieron este arca desde el aire, fueron allí, hicieron una explosión, en 1960 creo que fue, recogieron una muestra y esa muestra no tenía anillos, por lo tanto desestimaron la muestra porque no era madera. Muy bien, pues ahora vamos a ver si realmente aquello no tenía que tener anillos. Realmente cuando vimos el bosque semitropical, vimos que en principio no tendríamos que tener anillos en la madera antediluviana. Esto es un bosque, no sé si antediluviano, luego veremos por qué os digo no sé, en el que son todo troncos petrificados. Es impresionante la fotografía. Esto eran araucarias. No es una cupersácea, pero bueno, es un poco para que veáis cómo eran estos árboles. Es una conífera, eso sí, que medían, según dicen los expertos, 60 metros de altura y sus troncos eran de 60 centímetros de ancho. Todo esto era un bosque de araucarias.
Vamos a introducirnos en la paleochilología, que es el estudio de de la madera petrificada. Y vamos a entender un poco, pues, por qué se petrifican y qué tenemos que encontrar en madera petrificada. Dice, entre los fósiles vegetales del tipo más perfecto es la madera petrificada y constituye uno de los testimonios principales de la vida vegetal existente en edades pretéritas en la Antártica, que es el sitio donde esta gente tiene su centro de estudio. Capas de hielo y sedimentos formadas en diferentes épocas ocultan bosques desaparecidos hace millones de años. Ayudados por los deshielos de los glaciares, la erosión u otros procesos geológicos, reaparecen capas de sedimentos portadoras de fósiles vegetales, testigos de exuberante flora extinguida, cuyos estudios permiten conocer la historia de la vegetación desde las plantas primitivas hasta las formas más complejas. O sea, ellos se dedican a coger madera petrificada y a identificarla. ¿Vale? El proceso de petrificación. Comúnmente se cree que las maderas fósiles son rocas con el aspecto externo de árboles, los cuales sirvieron como molde a la lava ardiente que destruyó su interior y luego solidificó, pero esto no es así. La petrificación toma lugar en condiciones especiales de mínima oxidación y acción mecánica y generalmente está asociada a condiciones especiales de volcanismos, muy interesante, quedaros con esto, u otros procesos geotérmicos, hay temperatura, en el que aguas ricas en sílice o en carbonatos se infiltrarían en las células de la madera impregnando el tejido con dióxido de silicio o carbonato de calcio u otros materiales, por una misteriosa transformación físico-química. O sea que no acaban de entender cómo sucede todo esto. En el momento que sale misterio, la palabra misterio, en un estudio científico, ya podéis imaginaros quién pone la mano para que esto suceda y por qué. Por una misteriosa transformación físico-química, el material mineral toma el lugar del aire y el agua de los tejidos, reemplaza la pared celular y genera un notable duplicado de los caracteres anatómicos, siendo tan perfecto que permite en muchos casos identificar a qué árbol pertenecía la madera, incluso microorganismos como hongos, bacterias atrapados y momificados en la madera que se pueden identificar. Aquí tenemos pues una madera estándar, no petrificada, pero que todo esto se puede identificar en una madera petrificada. Aquí tenéis muestras de cortes de madera petrificada, tintada. En la de la derecha veréis como se ven como dos líneas paralelas, separadas. Estos serían anillos de crecimiento, a gran aumento. Si se trata de una angiosperma, que es una frondosa, tipo roble, es un trabajo lento y laborioso. Para identificarlas se las compara con las maderas actuales, para lo cual se debe tener una chiloteca con preparaciones microscópicas de maderas actuales. En la actualidad las plantas con flores ocupan todos los nichos ecológicos de la Tierra. Aparecieron en el planeta en el periodo Cretácico, hace más de 100 millones de años. Quedaros con este periodo porque nos va a dar juego. Y son actualmente miles de plantas, algunas aún sin descubrir. En las plantas actuales, no todas tienen estudios que den cuenta de la estructura celular de sus maderas, lo que dificulta aún más la comparación. A la fecha se han determinado maderas fósiles de coníferas relacionadas con las especies actuales: Araucaria, Opehuen, Mañíos y Ciprés. También se han encontrado 9 especies de angiospermas, robles, coigues, teupa, son maderas de por ahí de la zona de Chile. Otras plantas fósiles están emparentadas con plantas de regiones más cálidas. Pero fijaros que ya tenemos aquí un representante de las cupresáceas que ya estaba entonces. Y aquí vemos una cosa interesante. Vamos a empezar a encontrar ciertas contradicciones que tenemos que aclarar. Los estudios que se realizan en maderas fósiles pueden darnos información sobre la vegetación existente, pero también sobre los climas y temperaturas existentes cuando la madera pertenecía a árboles vivos. La formación de los anillos de crecimiento anuales está íntimamente relacionada con las condiciones climáticas y ambientales. Así, en climas donde hay diferencias estacionales, se producen células grandes y de paredes delgadas en primavera y células más pequeñas y de paredes gruesas en invierno. En los climas cálidos la temperatura uniforme y en los trópicos el crecimiento es continuo.
y constantemente se agregan células a la madera sin que se hagan evidentes los anillos. No se ven anillos. Como los árboles reaccionan en preferencia a los cambios de temperatura y a la luminosidad, cualquier cambio climático queda registrado en los anillos de crecimiento de los árboles. Son como un chivato de lo que habían entonces. Esto lo podemos fácilmente observar en las maderas petrificadas e inferir las condiciones ambientales y climáticas en que se desarrollaba la planta y por tanto inferir datos sobre los climas del pasado. Y aquí vemos una madera petrificada con anillos de crecimiento diferenciados. Y ahora lo primero que vamos a pensar, vaya, madera antediluviana con anillos. Es lo primero que pensamos, porque es muy antigua, millones de años, como estamos viendo, Cretácico, tal, ¿no? Aquí vemos que aquí es una madera que está en el periodo terciario, fines del Eoceno hasta el Mioceno, de las maderas de Antártica y Chile, que presentan marcados anillos de crecimiento, denotando con ello climas con estaciones diferenciadas. Muy bien. En la Antártica se encuentran maderas con anillos de crecimiento en casi todos los periodos geológicos. La excepción la encontramos en las maderas fósiles del Cretácico, el amigo que nos vuelve a salir, en la isla Livingston. Varios tipos de maderas de angiospermas, que son frondosas, y coníferas, gimnospermas, no tienen anillos de crecimiento. No tienen. Ni los que serían antiguos pinos ni antiguos cipreses no tienen anillos de crecimiento. Con lo cual se infieren condiciones tropicales para el momento del tiempo geológico en que estos árboles crecieron. O sea que tenemos coníferas con anillos y coníferas sin anillos petrificadas. Y se distinguen. Más abajo nos dice, en un lapso del Cretácico medio, 80 millones de años, crecieron en la península antártica islas adyacentes, bosques con árboles que no desarrollaban anillos de crecimiento marcados, como lo evidencia las maderas de coníferas y angiospermas halladas en la punta Williams. Por tanto, había un cierto tipo de clima, ¿no? Había un cierto tipo de clima. Un clima tropical, subtropical, semitropical, pero por esas condiciones. De una humedad constante, una calor constante, sin periodos de sequedad, sin periodos de frío seco, etcétera, etcétera. O sea que eso es lo que marca el no ver anillos, como tenemos en el arca. ¿Cómo era el clima antes del diluvio? Semitropical. Muy bien, aquí te marca toda una serie de especies que ellos han ido encontrando. Las especies son, en la primera parte del nombre veis que pone, por ejemplo, araucario y después pone chilón. Chilón es para determinar que una especie es solo fósil. Cuando veis una especie que acaba en chilón, quiere decir que es fósil. Lo hacen para diferenciarlas de las especies vivas. ¿De acuerdo? Y resulta que en la época del Cenozoico tenemos un cupresinochilón, que nos dice que también es una madera petrificada de una especie de cupresácea, que es esto de aquí. Y que también es esto de aquí. Esto es sacado de una web rusa. ¿Podría tratarse de nuestro ciprés? No lo sé. Se queda en el aire siempre. Y aquí tenemos un cupresinochilón, que es simplemente un negativo del cupresinochilón, que está en unas condiciones muy interesantes. Todo lo que veis a la derecha es basalto. Todo eso de alto es lava. Y ahí tenemos el árbol. Deben ser poco resistentes, árboles muy... ¿no? Para aguantar el río de lava y el enfriamiento y bueno, lo que venga, ¿no? Vamos a leer. Esta es una imagen del árbol McCullochs en la isla de Mull, Escocia, Reino Unido. Bueno, 3 árboles es una de las... Bueno, esto no entiendo muy bien lo que quiere decir. Esta traducción es una traducción de estas raras, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar. Dice 3 árboles. Parece ser que hay 3 árboles de este tipo, pero esta es una de las varias. Es el mejor conservado, fosilizado en un flujo de lava de basalto columnar. Bueno, el negativo todavía contiene algunos fragmentos leñosos carbonizados, pero por desgracia los geoturistas han ido llevando trozos y ya solo queda el hueco. El árbol ha sido asignado al género Cupresinochilon
Y los restos encontrados probablemente representa el último de un bosque que cubría la zona alrededor de 60 millones de años atrás, antes de que los flujos de lava lo asfixiaran. Y estos lo ligan con la apertura del océano Atlántico. O sea que ese árbol se quedó ahí clavado en el diluvio. En el diluvio, cuando se abrió el océano. Los volcanes a tope se enfrían de golpe la lava al tocar el agua y se queda solidificada allí. Por eso tienes una formación tan rápida de rocas basálticas de todo tipo en todo el mundo. Y una nota, bueno, esto es una recomendación, si alguna vez vais a este sitio no os llevéis trozos porque si no, nos vamos a quedar sin nada, ¿no? O sea que unos pocos días bastaron para poder generar todas estas cosas. Rápido, rápido. Aquí es otra texto de lo mismo, hablan de este descubrimiento que fue en 1811. El señor McCulloch, por eso se llama el árbol de McCulloch, identificó el árbol como un árbol conífero. Y dice que el árbol existe como un molde en forma de tubo de 1 por 2 metros. O sea, que es un árbol de 1 por 2. En ese momento, un árbol además no circular. O sea, probablemente sea un tipo como los de ahora los cipreses de pantano, que son con una base muy ancha. También los veremos. Rodeado de columnas de basalto tipo lavas. Estafa magna, es un tipo de lava. El reparto contiene algunos restos leñosos carbonizados y restos volcánicos, y en la base, en la pila de lava, hay una capa de barro. Hay una capa de barro. Acordaros como cuando el agua subía, llevaba los sedimentos a ras de suelo. Hay una capa de barro, carbón y ceniza volcánica. Desafortunadamente los colectores han despojado, es que es de formación profesional, los coleópteros son unas carcomas y estoy todo el día con ellos. Desafortunadamente los coleópteros han despojado de la mayor parte leñosa negra, lo cual ha sucedido desde el descubrimiento del árbol. El árbol ha sido designado al género Cupresinochilon. Y él y otros de la zona probablemente representan los últimos restos de un bosque que estaba cubierto por un flujo de lava hace unos 60 millones de años. Bueno, durante las erupciones del centro volcánico paleógeno Mull. Entonces, ¿qué tenemos? Un periodo muy interesante, el Cretácico, ¿vale? Donde tenemos que resulta que había esas coníferas sin anillos y que además parece ser que tenemos esa abertura del océano. Vamos a verlo. Cretácico, vamos a ir justo en la zona marcada. Está hablando de que, bueno, el Cretácico fue donde llegó el meteorito, casualmente, y se lo cargó todo. Casualmente, en el Cretácico. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periodo, en la que desaparecieron, entre otros, muchos grupos de dinosaurios. Este acontecimiento marca el fin de la era Mesozoica, es posterior al Jurásico, anterior al Paleoceno, de la era Cenozoica. A mediados del Cretácico se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo. Y dices, de golpe tenemos un pilón de petróleo. ¿Vale? Está describiendo aquí parte del diluvio. Porque el problema de la explicación evolucionista es que ponen todo el diluvio repartido en millones de años. Pero es que casualmente en el Cretácico hay muchas características del diluvio. Y el petróleo, como todos sabemos, es fermentación de árboles bajo presión y condiciones adecuadas. Por lo tanto, tenemos que esos árboles se destruyeron de una manera brutal y se quedaron enterrados. Y eso lo hizo un meteorito, ¿no? ¿Los animales y los humanos también generarían petróleo? No lo sé, creo que no. Gases seguro. Gases seguro, pero creo que es vegetal solo. Creo que es vegetal. Además estudiaremos cómo de la madera viva se puede obtener lo mismo que del petróleo. O parecido. A mediados del Cretácico, bueno, eso, petróleo. Perdona, ya hay sistemas que se han trabajado en los cuales con algas se puede conseguir petróleo.
Y del petróleo derivan otros materiales y otros activos químicos. Bueno, eso ya lo estudiaremos. Pero ahora un poco lo que quería enseñaros es esto. Dice, en ese momento el 50% de las reservas de petróleo. ¿Por qué creéis que van a buscar ese nivel? Van a buscar ese nivel cuando buscan petróleo. ¿Dónde está el Cretácico? Dejádmelo a mí. Pues ahí encontrarán el agua, creo yo. Pues ¿qué pasó en el Cretácico? Una extinción masiva del Cretácico. Pasa una extinción masiva que se carga a todos los dinosaurios y nos quedamos con que cerca del 50% de los géneros biológicos desaparecen. Y dices, vaya, qué pena. Muy bien. Pues aquí tenemos el filtro del diluvio. Si entendemos el diluvio, entendemos esto y todos los periodos Cretácico, Cenozoico, Paleozoico, todos los que tú quieras, porque no es gradual, sino que todo ocurrió de golpe. Y no se descarta que en el momento del diluvio también pudiesen caer asteroides. Eso no se descarta. Pero bueno, aquí tenemos la diferenciación. El Cretácico lo tenemos abajo, del paso al Paleoceno tenemos esa extinción y el clima como tropical, en la zona encuadrada en rojo. Y ahí dice que pasa esa extinción masiva y ya empezamos a tener pues los mamíferos como ahora. Dices, bueno, vaya tela, ¿no? O sea, se eliminan los antiguos y ya crecen los nuevos de golpe. Pues ahí tenemos también la adaptación postdiluviana de los animales salvados del diluvio, que solo salvaron algunos, los que Dios eligió. Algunos se quedaron ahí, muchos se quedaron allí, amalgamas y demás. Entonces, ¿qué pasa con el periodo Cretácico? Que tiene tantas coincidencias interesantes. Vamos a por otra. Al comenzar el Mesozoico, todos los continentes estaban unidos en una masa continental única. Pangea. La división de Pangea durante el Mesozoico temprano dio lugar a los supercontinentes, la Eurasia, formado por el que hoy son los continentes del norte, y Gondwana, los del sur. Y entre ambos estaba el mar de Tetis, que si no tengo entendido es el Mediterráneo hoy en día, pero eso ya me lo podéis corregir, lo digo de memoria. Durante el Cretácico, la placa continental africana se desprende de Gondwana, y deriva hacia el norte. Sometió a los sedimentos del mar de Tetis a poderosas fuerzas de compresión, creando las raíces de los Alpes europeos. O sea, que estamos hablando del Mediterráneo. La placa africana se hundió debajo de la Eurasia. O sea, lo que decíamos el otro día, como África choca con Asia y se subyuga a la placa asiática. Y por eso genera todas esas montañas cerca de la costa. Mientras tanto, el recién formado Océano Atlántico se ensanchó debido a la expansión del suelo oceánico a lo largo del dorsal medio atlántico, lo que describimos el otro día en la teoría de las hidroplacas. Lo que aumentó la distancia entre África y América del Sur, evidentemente. Más al este, India se había separado de Gondwana y en su deriva hacia el norte había empezado a plegar los sedimentos de Tetis oriental, formando riscos alargados y el Himalaya. ¿Vale? O sea que estamos en ese mismo momento. En ese mismo periodo se separan los continentes, chocan con Asia y además tenemos ese clima y tenemos esos árboles, todo allí. Entonces, nos lleva a una serie de preguntas todo esto. Hemos visto ahí esos anillos, entonces nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Todos los árboles antediluvianos tenían ausencia de anillos diferenciados? Porque es lo primero que te preguntas cuando ves ahí especies con anillos. Si la diferenciación de anillos depende de un clima con lluvias estacionales y estaciones secas, la respuesta es sí. Por lo tanto, si tenemos que seguir con esa, y como han explicado los propios científicos, es así. Entonces, ¿por qué hay árboles petrificados con anillos? Esto implicaría que una de estas dos posibles situaciones, una, antes del diluvio había estaciones secas, cosa que no es cierto. Dos, después del diluvio también se petrificaron árboles. Por lo tanto, el tiempo de petrificación no es el problema. Esto es de lo que hablábamos. Pues vamos a estudiar la siguiente pregunta.
¿Cuánto tiempo tarda en petrificarse la madera? Es lo primero que te viene a la cabeza. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? La madera petrificada intriga a grandes y pequeños. Encontrar una roca en una forma y modelo exacto a la madera trae a nuestras mentes varias preguntas curiosas. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Qué causó esta situación? Lo subrayado dice, la pregunta que tiene que ver con el debate de la creación y la evolución se centra en cuánto tiempo toma este proceso. O sea que la base de discusión entre la creación y la evolución está muy centrada en la petrificación de la madera. Fijaros, porque al ser un registro fósil del tiempo y temperatura y ambiente, nos dice mucha información de lo que pasó cuando ese árbol fue creciendo, porque lo absorbía todo, el carbono, absorbía los cambios de temperatura, absorbía sequedad, todo eso queda registrado. Entonces, sin embargo, la idea de que la madera toma millones de años para petrificarse es falsa. Como sucede usualmente con los fenómenos geológicos, este proceso tiene realmente poco que ver con la cantidad de tiempo disponible, sino demanda las condiciones correctas. No hace falta tiempo, sino condiciones. Andrew Snelling ha documentado varios casos en laboratorio y en la naturaleza en los cuales la madera se petrificó en solo unos pocos meses o años. Él también habló del hecho que a Hamilton Hicks se le otorgó una patente estadounidense en el 86 por una mezcla química que puede producir madera que evidentemente tiene todas las características de madera petrificada, incluyendo su apariencia. John Morris comentó que ningún geólogo informado diría que debe pasar un tiempo extensamente largo para que la madera se petrifique. Y el que lo diga no está informado, según este señor. Él documentó un experimento en el cual se colocó un bloque de madera en una fuente alcalina por un año, después de lo cual se petrificó sustancialmente. No toma miles o millones de años para que la madera se petrifique, y no se deberían usar argumentos que sugieren esto como evidencia para la idea errónea de una tierra antigua. La madera se puede petrificar rápidamente, una situación que ciertamente calza muy bien con el modelo de la tierra joven. O sea que hubo petrificaciones, y la mayoría posteriores al diluvio probablemente, o durante las condiciones del diluvio, de exceso de calor, volcanismo, como hemos visto antes, que era necesario. Son las referencias de estos libros que hemos enseñado. Otro artículo muy interesante que ya roza la velocidad punta. Dice, ¿cuánto tarda en petrificarse la madera? Se ha observado que la madera de alder puede petrificarse en un plazo de menos de 36 años bajo condiciones naturales. 36 años. La madera había caído accidentalmente en una corriente de agua de la fuente de agua caliente de Tateyama. ¿Veis? La calentura otra vez. La temperatura alta. En la región central de Japón. El agua de esta fuente caliente, 70 grados, con pH 3, superácida, tiene un alto contenido en sílice, la cual se deposita en forma de gránulos en los huecos de la madera a medida que el agua se filtra en su interior. Los experimentos con algunas piedras de madera que fueron depositadas en la corriente de agua se petrificaron al 40% en 7 años. Se comparó esta madera petrificada con las corrientes de agua caliente con madera fosilizada del periodo Mioceno, varios millones de años según la escala de tiempo uniformalista, y se halló que presentaba el mismo tipo de mineralización, indicando que el mismo tipo de proceso produjo ambas petrificaciones. O sea que una del Mioceno y una de hace 36 años son iguales. ¿Vale? Ahí está la evolución. La mayoría de la madera petrificada en el registro fósil está asociada con depósitos de material volcánico, cenizas. Quedaros con esto, interesante. Y es probable que la mayoría de la madera fósil se haya formado en manera similar a medida que el agua subterránea cargada con los minerales de la ceniza volcánica se filtrara en la madera. Muy ligado a volcanismo. Tenemos los continentes corriendo a tope, chocando entre ellos a gran velocidad, por lo tanto, hundimiento rápido de material, doblamiento rápido de material, generación de volcanes en pocos momentos y lava a saco en contacto con agua, o sea, hay temperaturas brutales. Agua hirviendo, con minerales en disolución.
que luego todo se aposenta y ya tienes ahí lo que estamos hablando aquí. Todos los factores necesarios en un momento, De golpe. prácticamente, claro. Este artículo confirma que la idea de que la petrificación de la madera podría ocurrir en un breve plazo de tiempo y que no requeriría tanto tiempo como originalmente se pensaba, el excelente grado de conservación de muchas muestras de madera fósil refuerza la idea de que la madera original pasó por procesos de mineralización rápida. Por lo tanto, tenemos madera petrificada en muy pocos años. Y vosotros diréis, ostras, pero el barco entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es madera petrificada de golpe por el diluvio? ¿Ya estaba allí en ese momento? No. Lo que estamos diciendo es que se puede petrificar en momentos, en pocos momentos, en pocos años. Y la petrificación evidentemente fue después del diluvio, porque estaba flotando en el momento del diluvio. Luego veremos también un caso, una situación concreta que pasó con el arca. Pero antes, vamos a ver un caso que también nos va a reforzar lo que hemos visto hasta ahora. Hay en Hungría un bosque de cipreses de 8 millones de años. ¿Vale? O más. O más. Una mina de yeso a cielo abierto cerca de la ciudad de Bucabrán, al norte de Hungría, escondía un bosque de cipreses de unos 8 millones de años de antigüedad. Varios arqueólogos del país descubrieron hace poco los troncos bien conservados de al menos 16 ejemplares. Estaban casi intactos. Incluso se distingue su color marrón, informaba ayer la BBC en su página web. Se salvaron de convertirse en carbón, destino que siguió a la mayoría de los bosques de aquella época, gracias a que estaban cubiertos de arena, según los expertos. Eso había sido posible por la erupción de una gran tormenta de arena que los sepultó. ¿Vale? Estos ejemplares podían ofrecer a los estudiosos valiosos datos sobre el clima de la Tierra hace 8 millones de años. Los troncos pertenecen a la especie de los cipreses de los pantanos. Los veis aquí. Son cipreses extraños porque, como veis, no son siempre verdes. Son cipreses caducos. Que podían vivir de 200 a 300 años. Su apariencia es tal que parece que los acaban de talar. Continúa la información de la BBC. Tienen entre 2 y 3 metros de diámetro y 6 de altura. Son los troncos partidos, los que tienen estas dimensiones. 6 metros de altura de tronco partido. Y evidentemente, lo que ha dicho aquí, 2 y 3 metros de diámetro del tronco. Unos ejemplares interesantes. Están destapados en el nivel inferior de la mina. Corren el peligro, ahora que se ha retirado el material que los protegía, de convertirse en polvo si no se toman medidas urgentes para su salvaguarda. Estos son las bases de los cipreses que estaban en madera, no petrificados, protegidos con arena. Esto me da a mí una esperanza de encontrar ciprés sin petrificar en el arca, si Dios quiere. Hay muchas condiciones. Aquí veis abajo a la derecha los pies de estos cipreses partidos, como si alguien hubiera pasado una sierra y los hubiera cortado a todos. Y dices, y esto ha pasado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué puede venir de golpe horizontal y llevarse todos los cipreses? Vimos como al subir el agua los sedimentos corrían hacia cubrir toda la tierra. ¿Recordáis la imagen de las hidroplacas? Eso se lleva todo lo que encuentra por el camino. Y aquí tenemos pues un fósil viviente. Este ciprés gigante vive en Albacok, Irán, en aquella zona donde decíamos que está muy cerca donde está el arca ahora mismo. Ciprés inmenso. Este árbol de hoja perenne arraigó hace ya entre 4.000 y 4.500 años, en la época en que terminaban Stonehenge. Bueno, pero a ver, ¿cuánto hace que fue el diluvio? ¿Cuánto hace? 4.500 años. Vale. O sea, que al lado del arca tenemos un ciprés que resulta que tiene la misma edad que la época postdiluviana. ¿Esa semilla? ¿De dónde vino?
¿vale? Tiene la época del tiempo postdiluviano. Un ciprés. Qué significativo. Puede ser el ser viviente más antiguo de Asia y es monumento nacional en Irán. El Zoroastrian Saraf se halla a unos 82 metros de altura y tiene una circunferencia de 11 metros y medio. Mirad el hombre, está ahí abajo, ¿lo veis? Hay un señor ahí con gorro. Imágenes copyright. Y se habla de los olivares de miles de años, ¿no? Sí, el olivar. Dicen que hay olivos en el Monte de los Olivos que tienen la edad. Que estaban cuando Jesús estaba orando allí. Pues imagínate, más de 2000 años. Pues nada, ahí tienes nuestro ciprés. Pues otro más. Y ahora, en otro lugar, en Chubut, un bosque jurásico también de cipreses. Buscaban restos de dinosaurios cerca de Castre, pero los investigadores de CONICET descubrieron un tesoro paleobotánico, registros fósiles en perfecto estado de conservación de miles de árboles que habitaron durante el Jurásico. Llevamos un poco a lo mismo. Las plantas fósiles estuvieron archivadas desde un hallazgo alrededor del año 2000 hasta que comencé un análisis para mi doctorado y ahí se descubrió que era un nuevo género de familia Cupresáceas. Ahí están otra vez. O sea que está claro que estuvieron allí muchos años, desde el principio. ¿Puedes volver la imagen anterior? Sí. Termina de leer lo que pone. Explica escapa en referencia a las hojas y conos, piñas fosilizados, a los que bautizaron de Austrogamia. Vais viendo por dónde va el asunto con esta palabrita, ¿no? Sí. Conos y piñas. Sí. Pusieron otro nombre. Le pusieron otro nombre porque no conocían esta especie. Austrogamia. Muchas características nos aseguraban que se trataba de una conífera, como son las araucarias o pinos y particularmente una cupresácea, como los cipreses. Pero otras tantas nos mostraban que el hallazgo no coincidía con ningún género conocido, por eso definimos uno nuevo. Bueno, simplemente pues dicen esto que también un científico muy importante citó ya a este género en su registro. Y que indicaba que este género se encontraba, más abajo lo podemos ver, abajo de todo, se encontraba distribuido en ambos hemisferios durante gran parte de la llamada era de los dinosaurios. Por lo tanto, ¿cuándo? Cretácico. Estaba ampliamente distribuido por todas partes. Bueno, es más de lo mismo. Explica un poco, recuerda cómo se mineralizan los árboles. Y ahora vamos al caso del arca, concretamente. ¿Recordáis este esquema? No sé si lo habéis visto alguna vez, está en Art Discovery y en una página muy interesante también, que si queréis os la puedo pasar, en el que se hace una recopilación de toda la información sobre el arca. ¿Vale? El arca, en inicio, cayó, o bueno, se depositó encima de una montaña. Está al lado de Ararat, del monte Ararat, pero no es el monte Ararat, sino son unos montes alrededor. Ahí se posó. Y fue durante una erupción volcánica que se generó todo el sedimento y todo el río de lava, río de fuego, el cual... ¿Eridanus, dices? Eridanus, el cual llevó el arca hasta la zona donde está incrustada ahora. Por lo tanto, ¿qué tenemos? No sabemos cuándo fue esta erupción, yo no lo sé, no lo he encontrado, ¿vale? Pero tenemos una situación de zona volcánica, temperatura y madera que está expuesta a estas condiciones, y luego posteriormente pues a lluvias, lixiviaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto tenemos una petrificación, unas condiciones adecuadas para una correcta petrificación de la madera. O sea que no es de extrañar que tengamos ahí una madera petrificada de ese ciprés antediluviano. Aquí vemos una diapositiva, arriba de toda la izquierda vemos el monte Ararat, y a la derecha el lugar donde se considera que el arca se aposentó, y luego donde está el arca ahora, la ladera como siguiendo la línea de lava, la lengua de lava, que al explotar seguro que se llevó sedimento, probablemente nieve, o sea que ahí hubo agua, hubo de todo.
Y aquí más abajo vemos un poco la serigrafía del terreno y vemos el punto donde creen ellos, ese perfil de montaña en la parte inferior, que el arca se aposentó. Esto lo deducen a partir del ancla, de las anclas del arca. Aquí en el dibujo del centro veis como a la derecha se ve el arca durante como las anclas van tocando el suelo. Son unas piedras que colgaban del arca que les servían como para aposentarse cuando el agua se iba disminuyendo. Entonces vemos como en los vídeos de Ron Oviedo lo podéis ver, como en la zona cercana al arca está lleno de piedras del ancla dejadas en diferentes puntos conforme el arca se iba acercando a la zona donde se depositó. Siguiendo un trazo. Siguiendo un trazo lineal. De oeste a este, creo. Bueno, es cuestión de analizarlo. Por lo tanto, otro resumen. Prefiero hacer resúmenes, yo creo que... Sabemos que el diluvio cubrió el agua de toda la tierra, con agua toda la tierra. Eso está claro. Sabemos que la petrificación no depende del tiempo, sino más bien de las condiciones. Y que necesitas que haya zona volcánica, cenizas, lava, calor y corrientes de agua mineralizadas, que puede ser simplemente la lluvia llevándose los minerales y sustituyendo el interior de las células por material mineral. La madera cubierta de tierra o cenizas volcánicas aguanta miles de años sin deteriorarse. Fijaros en estos cipreses del pantano. Debido a los crisis de oxígeno. En el arca también. Bueno, eso habrá que verlo. La madera del arca está petrificada y esto se produjo después del diluvio, en algún momento de los últimos 4.000 años. Pero no es una época muy cercana de pocos años, pues en Ararat no ha estado nunca cubierto de agua de mar en los últimos 4.500 años, por lo que no podría pasar por ahí un barco casualmente hace 36 años. O sea que todo nos lleva a que esto se produjo después por unas condiciones concretas. No está esa estructura de roca ahí hace millones de años, puede estar hace muy pocos años a nivel geológico. Por lo que se concluye que ese barco, porque tampoco era un barco, sino era un arca que flotaba, llegó allí por el agua del diluvio y se petrificó después. Probablemente, como hemos visto, a partir de la lava y de la temperatura alta. Por lo tanto, no son necesarios millones de años para una petrificación. Entonces, las maderas con anillos de crecimiento diferenciados petrificadas después del diluvio corresponderían a un clima estacional post-diluviano. Y explicamos así cómo encontramos madera petrificada con anillos. Porque probablemente se petrificaron, no, seguro, se petrificaron después del diluvio. Y ahí es donde está el jaleo mental que llevan los evolucionistas en este tema. Y aquí tenemos nuestro Cretácico favorito. Se describen gran parte de los elementos de los que hemos hablado: división del continente africano, colisión de la plata euroasiática, extinciones masivas, clima cálido, subtropical, se registran coníferas en anillos de crecimiento diferenciados, 50% de origen de petróleo, 50% de especies extinguidas, de golpe. Por lo tanto, es como si estuviéramos describiendo el diluvio, antes, durante y después. Y eso a la vista de los científicos, que lo están tocando cada día. Muy bien, vamos al siguiente apartado. Vamos a recuperar la biotecnología del ciprés y vamos a entrar en un tema un poquito más técnico, para acabaros de dormir un poco más. Que vamos a entrar en lo que serían las cualidades arquitectónicas estructurales del ciprés. Y aquí entramos directamente en mi trabajo. O sea que os voy a hablar a nivel profesional personal hoy. Fijaros en la parte inferior derecha. Bueno, primero leeremos un poco cómo describimos la madera. Dice: el color de la madera actual del ciprés es una madera de albura, es amarillo claro, y el duramen tiene un tono rosado y es de color tabaco claro cuando envejece. La madera de albura está claramente diferenciada, los anillos de crecimiento son visibles, en los que contrastan las zonas de primavera con un colorido claro frente al del verano, que tiene un color más pardo o rojizo. La fibra suele ser recta, aunque presenta irregularidades debido a la presencia de gran cantidad de nudos. El grano es fino, tiene muchos nudos porque tiene muchas ramas. Fijaros, un ciprés es muy tupido, tiene muchísimas ramas, por eso tiene tantos nudos. Cuando tú cortas el tronco está lleno de nudos, son ramas cortadas.
Es una madera aromática, de olor fuerte y persistente. No tiene canales resiníferos, es una madera muy nudosa. Muy bien, esto presenta unas condiciones, ¿vale? Y nos dice, ahora abajo a la derecha, prestaciones mecánicas. Flexión estática, 103 Nm cuadrados. Bueno, me quedo igual. Ahora viene el segundo bostezo. Módulo de elasticidad, 7500 Nm cuadrados. Bueno, aquí que me explica. Vale. Flexión dinámica, 3,5-5,5 joules centímetro cuadrado. Muy bien, ahora vamos a ver en comparativa qué narices es esto. Primero vamos a entender cómo hacen estas pruebas. Cogen una madera, la ponen en dos pilones, en dos pilares, la presionan por el centro hasta que esta madera se parte. Y hay unos sensores midiendo esta tensión. Y cuando acabas de partirla saben estos datos que hemos visto. ¿Vale? Muy bien. Pues si vosotros buscáis en toda la bibliografía de Biblias que os podéis encontrar, os recomiendo Biblias Paralelas, creo que es bibliasparalelas.com o algo así, está en inglés y en español, vais a buscar y vais a encontrar en la definición de Gopher, vais a ver cómo ellos definen madera de cedro, pino, abeto, o sea, hay muchas traducciones donde pone estos tipos de madera. Entonces yo cogí las condiciones técnicas, mecánicas de cada especie que estaba citándose y la puse en comparativa con nuestro amigo ciprés, del que también en la White, por cierto, dice que estamos ahí, y le puse la secuoya. Entonces tenemos una serie de datos que yo creo que hay que analizar con tranquilidad. Flexión estática. ¿Qué es flexión estática? Aquí lo dice, resistencia a una carga constante hasta romperse. ¿Os lo imagináis, no? Esa madera, esa viga en posición horizontal, apretando fuerte hasta que llega un momento que ¡pam!, se rompe. Cuanto más elástica es la madera, más aguanta la deformación sin romperse. ¿Entendéis? Por lo tanto, no nos interesa una madera demasiado dura, porque a la que apretabas, en cierto momento apretarás fuerte y al final se romperá. Necesitamos una madera elástica. MOE, módulo de elasticidad, rigidez, va ligado a lo anterior, ¿vale? Más rigidez, menos deformación. Flexión dinámica, resistencia a los golpes. Es resistencia a una flexión puntual. ¡Pam! Muy bien. Pues, ¿os habéis parado de pensar qué madera necesitamos para un barco, o para una quilla de un barco, que va a estar expuesto a rocas extremadamente pesadas, que van a chocar contra ellas de manera constante, desde el cielo, alrededor, olas por todos lados? Por eso no es solo la quilla, es todo en general. Es todo en general, pero eso genera un espacio cerrado, una burbuja, porque estaba totalmente cerrada, de madera bombada, que por lo tanto debe ser flexible, porque si no, no puedes hacer la forma de la quilla, y que debe ser muy resistente a los golpes. Por lo tanto, si miramos la tabla comparativa, flexión de estática, la que tiene mayor flexión estática es el ciprés mediterráneo. Todo esto se ha sacado del libro de Aitim, del mismo libro que estamos dando vueltas todo el rato. Por lo tanto, es el que más elasticidad tiene. Si vosotros veis un ciprés expuesto al viento, veréis ahí, ¡wow!, veréis cómo se mueve de un lado para otro, brutal. Se acaba el viento y ¡flash! Y no se parte. Vuelve allí, recto. Rigidez. El que tiene menos rigidez. Y diréis, ostras, vaya desastre de madera. No, para que sea elástico tiene que ser poco rígido. De todas las expuestas, la que tiene menos, el ciprés. Pero es que además, resistencia a los golpes. De todas las expuestas, el más resistente es el ciprés. O sea que tiene las condiciones. La de madera de hoy en día, comparada con las maderas de hoy en día, que se entiende que se extrapola a una calidad extremadamente superior en comparativa antediluviana, pero en situación relativa de hoy, es la mejor madera para un barco. La mejor. Y más para ese tipo de barco. Ya has dicho que Elena White lo menciona, ¿no? Sí. Bien, pues esto debería servir para que las personas que están, como decimos aquí, despotricando, o sea, tirándole toda la tierra que pueden a Elena White como una falsa, etcétera, etcétera,
deberían darse cuenta solo con este dato que es para pensar y mucho que una señora que era tan ignorante, que etcétera, etcétera, sea prácticamente la única que incluso en comparativas de traducciones bíblicas no se mencione, solo prácticamente ella es la que lo menciona, que fue hecha con madera de ciprés. Sí, señor. ¿Aún creéis que estaba tonta esta señora? Bueno, pues ¿será que en todas estas 160 conferencias, predicaciones, estudios bíblicos, escuelas sabáticas, no hemos demostrado suficientemente que todo lo estaba acertando? Y hay personas que le buscan los tres pies al gato, continuamente malinterpretando lecturas suyas, que porque no les da la gana querer ver, no van a ver, pero que realmente cuando uno lo estudia de verdad, y no por lo que dicen unas historias de estas, sino por sí mismo, a fondo, se da cuenta de que no estaba tomando el pelo a nadie, sino que verdaderamente era una profeta de Dios con una claridad rotunda. Pero bien, cada uno seguirá pensando lo que le dé la gana, obviamente. Que además nos viene a explicar, nos viene a enseñar que tenemos hoy en día un reflejo de lo que fueron los árboles entonces. Es como si fuera, bueno, antes tenía nivel 10, ahora tengo nivel 3, pero si los comparo entre ellos, en relativo, la comparación es la misma. Y tenemos árboles adaptados a otras condiciones, más pequeños, con anillos de crecimiento y tal y cual, pero que su calidad nos denota que el ciprés sigue siendo el árbol adecuado para hacer una nave que resista. Es alucinante. Y esa mujer lo puso en una frase. Y hoy necesitamos conferencias de 3 horas para demostrar que eso es así. Y ella, Dios se lo dijo y punto. Este es nuestro ciprés mediterráneo, eso sí. Este es un ciprés que me trajo un compañero que le tengo agobiado con los cipreses. Cada vez que corta un ciprés me trae una muestra. Son los anillos en madera clarita. Este es el rosco de ciprés que me dejó el compañero. ¿Veis la zona más oscura que se puede incluso discernir un poquito en la parte central? Esto es como más oscuro, sería más duraminizada. La zona más clara sería la de albura, de crecimiento, de subida y bajada del producto del árbol. Menos densa, ¿vale? Menos dura. Y el ciprés tiene una característica, es que justo debajo de la corteza fina que tiene es donde está casi toda la resina. Y es enganchosa, pero enganchosa al máximo. Y un olor brutal y penetrante que si alguien es capaz de tener un trozo de rosco de ciprés, lo pone al sol, empezará a salir resina y solo que lo huelas un poco te abre todos los pulmones. O sea, es brutal. Esto es el mismo ciprés, pero en paralelo a las fibras. Hay aplicaciones terapéuticas, ¿no?, de esto también. Las veremos todas ahora, si podemos, ¿no? Entonces, aparte de las características mecánicas que tiene el ciprés, durabilidad natural e impregnabilidad, la madera está considerada como imputrescible e inatacable por los insectos y por los hongos. Una vez cortada, estamos hablando. O sea, que no se pudre. No se pudre. Como ejemplo de durabilidad, pero fíjate, esto es un libro de técnico, por favor, ¿eh? Recordad que es un libro técnico, como habéis visto, aburridísimo, numeritos y tal. Ejemplo de durabilidad de esta madera, que se suele citar la puerta de Constantinopla. No hay ninguna otra madera que tú veas cosas de este tipo. Colocada en tiempos de Constantino el Grande, que se hallaba en perfectas condiciones de uso, 1100 años después. Estamos hablando de madera muerta, ¿eh? Una vez cortada, ¿de acuerdo? Impresionante. Al aire, ¿eh? Esto es ahí, al aire. Esta es la puerta principal de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Alma de ciprés y recubierta de bronce. ¿Bronce bruñido? No sé. Se habla de una antigüedad de 1200 años. Y dices, ¿a quién están copiando estos? Vamos a ver a quién copiaban. En referencia a la construcción del templo de Salomón dice: pero las dos puertas eran de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de otra puerta giraban también.
¿No habrá una cierta imitación, quizás? No. Primera de Reyes 6:34. Muy bien, y ahora seguimos con este libro que a mí me encanta, me lo voy a enmarcar. Bueno, quizás convendría recordar ahora, cuando presentamos en esa anterior conferencia, cómo el Templo de Salomón, de hecho, es la forma también en el que el Vaticano se quiso estructurar, ¿no? Y las puertas, por tanto, sería una vez más lo mismo. Claro, ¿por qué no? Pues una copia. Una copia, brutal. Esto, tened en cuenta, esta conferencia la preparé, estas diapositivas las he preparado hace quizás un año. No sabíamos nada del tema de Salomón, los templos, el cuerpo, ni idea. O sea que esto que estamos viendo ahora es una coincidencia posterior. Parece hecho queriendo, pero no ha sido hecho queriendo. Ahora tocaba. Dios ha dicho que ahora toca. Muy bien. Aplicaciones de la madera de ciprés. Carpintería exterior, carpintería interior, chapas para recubrimientos decorativos, aspecto rústico, tornería, terracería, escultura, chapas para la fabricación de guitarras y construcción naval. Y ahora vais a ver otro texto que dices, ¿esto qué hace aquí, en este libro? Actualmente se utiliza en plan ornamental, como setos y como barreras cortavientos. Fue la madera de conífera más utilizada en la antigüedad. Abundan las referencias sobre su utilización en la construcción del Arca de Noé. En el Templo de Salomón, junto a la de cedro, y en la construcción de arcas funerarias por los egipcios. ¿Qué simbología le daban al ciprés los egipcios? Lo veremos también. Los romanos y los griegos grababan sus documentos y sus leyes en tablas de ciprés como signo de permanencia. Porque no se pudría ni se degradaba, como grabadas en la roca. Todos los pueblos mediterráneos la utilizaron para construcción naval. La flota del Éufrates de Alejandro Magno empleó ciprés de Chipre y de Fenicia. Los turcos utilizaron esta madera en plan masivo para construir y renovar sus naves. Dijeron, trae para acá, esto es genial para flotar, esto es genial para luchar, resistente a los golpes, en una época que no había bombas. En los abordajes, cuando había impacto de una nave con otra. De piedras, choques. Todo. Claro. ¿No? Debido a su gran durabilidad natural, ya que bajo el agua, fijaros, bajo el agua, su duración es prácticamente ilimitada. Ojalá haya aquí debajo del arca un pedazo de acuífero ilimitada. Se utiliza en construcción naval, pilotaje y como soportes de vides. Vides son viñas, ¿no? Antiguamente la resina de ciprés se quemaba en pebeteros y su aceite tenía usos terapéuticos. Eso lo veremos ahora también. Vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el CD y seguimos. No se vayan todavía, ahora hay más. Muy bien, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un barco griego de la flota de Alejandro Magno. Aquí tenéis la disposición del barco, como es un barco. Fijaros en esos extremos del barco, muy interesantes. El otro día vi Ben-Hur y los romanos también lo llevaban. Es muy interesante. Bueno, pues ahí lo tenéis, la flota del Éufrates. Y aquí vemos otra vez la comparativa, pero desde el punto de vista de degradación por agentes bióticos. O sea, pudrición, termitas, carcomas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Si ponemos otra vez todos los árboles, vais a ver una serie de descripciones. Poco durable, sensible, resistente, muy resistente. ¿Pero qué nos dice el ciprés? Imputrescible. Eso está escrito técnicamente, o sea, no hay otra madera comparándola que ponga imputrescible. Pone muy resistente, durable, resistente. O sea que estaríamos en el top de lo imputrescible. Hongos cromógenos que son superficiales. Tengo cortes de madera como ese de pino en la misma zona donde tengo ese ciprés, y el corte de pino ya tiene una coloración verdosa. El cromógeno se mete,
bueno, azulada, le llaman el azulado. Se mete en la albura y lo tiñe de azul. El ciprés no. Y lleva al mismo tiempo ahí, colgados. Hongos cromógenos, sensible, ciprés mediterráneo, inatacable. Fíjate que también en el tema, por ejemplo, carcoma grande, que es carcoma gigante, pino, abeto son sensibles, cedro resistente, secuoya resistente, ciprés mediterráneo, inatacable. Le sube el rango. Es que le da un énfasis todo el rato. Es que yo estoy flipando porque conozco ese libro. Es un libro técnico, pero el énfasis que le da constantemente al ciprés es brutal. Carcoma pequeña, sensible, resistente, inatacable. Termitas, sensible, resistente, inatacable, igual que la secuoya, aquí, curiosamente. Humedad, resiste bien, ahí no tengo dato. Observaciones especiales de cada uno. Cedro del Líbano, el olor aleja a los insectos, muy interesante. Secuoya, poco inflamable y resistente al fuego. Y el ciprés mediterráneo, bajo el agua, durabilidad ilimitada, como hemos visto antes. Y viendo esto, vamos a ver este artículo. Bosque sumergido de Traful. Bosque sumergido. Las aguas cristalinas del lago Traful esconden un secreto. Un bosque de cipreses sumergido a más de 30 metros de profundidad. Desde hace más de medio siglo, el bosque acuático de Traful se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Patagonia y en uno de los paisajes más buscados y reclamados por los fotógrafos de naturaleza, por los cazadores de paisajes mágicos y por los amantes del submarinismo. Aquí explica pues, que hay diferentes bosques acuáticos, como las algas del Atlántico, de 80 metros de altura, brutales, pero nunca un bosque vivo, ¿eh? No son maderas que están ahí, no, bosque vivo. Aquí tienes un ejemplo de las algas del Atlántico, ¿no? ¿Cómo se forma este bosque? La flora que encontramos en los alrededores del lago, en sus montañas, en sus laderas, es la típica de un paraje andino patagónico. Se conforma de ciprés, que en este caso es Austrocedrus, haya antártica, roble blanco, etc. El culpable de que algunos cipreses cambiaran la superficie por el fondo del lago fue el terremoto que sacudió fuertemente la zona en el año 1960. Como consecuencia del seísmo se produjo el desmoronamiento de una ladera llena de cipreses que se sumergieron en el lago. Aunque resulte extraño, estos árboles echaron raíces. Y a día de hoy todavía sobreviven más de 60 ejemplares que han cambiado la montaña por la vida submarina. Fijaros la magia del ciprés, de las cupresáceas. ¿Qué magia tienen? Sobreviven a todo, en cualquier lugar. Aunque resulte extraño, bueno, fuera. Además, sabiendo que el ciprés es una de las especies vegetales más longevas que se conoce, su madera es extremadamente resistente, podemos pensar que a este bosque le queda mucho tiempo por delante. Y ahora vamos a ver dos vídeos. Ahora hemos visto la resistencia al agua, pero de una manera brutal, sumergidos. Vamos a ver dos vídeos y al final de ellos hablamos. Ah,
No hay ningún tipo de protección, no hay camino y tampoco se lleva un trabajo de creación de faja. Y también hay una zona muy interesante, porque si veis la parcela, hay una zona más próxima que está un poco más deshidratada, ¿de acuerdo? Porque ahí había un aliagar, un Ulex parvifolius, allá, al final, Es más ancho. Porque, como podéis ver, todo está quemado. ¿cuál es un ciprés? Tengo que venirme a este lateral o a aquel lateral o a esta parte de aquí, buscar la referencia. Esto es además una ventaja a nivel científico extraordinario. ¿Ha penetrado más el fuego o ha penetrado menos? En realidad es un campo mucho más diverso y mucho más interesante, porque los hidratados han perdido el agua pero no han ardido en la permanece. Es un caso espectacular, no saben exactamente porque esto es un incendio. Determinadas zonas que son tanto en las zonas que se han buscan a científicos de todo el mundo y se pueda entrar y Este así. Si tú usas un lateral, muchas veces la planta no tiene dominancia. Es un problema. The tree produced the flowers mainly here. Why? Because this is the part of the tree that is has more humidity because it's closer to the trunk. Fijaros como hay diferentes tipos de cipreses en esta plantación. Tenemos cipreses de aguja y cipreses abiertos. No pensemos siempre en el ciprés de aguja. Está el pino quemado, el ciprés al lado. Ahí está. Estos cipreses tan finos son expresamente hechos así. Este es el momento del incendio. Arrasó todo esto. Fueron cuatro fogotitos. De Valencia. Esto es alrededor. Venimos a hablar de los cipreses, una parte más de esos árboles monumentales que hoy nos han servido dentro de toda esta adversidad a decir que podemos tener un cortafuegos natural y que podemos de una manera u otra empezar a investigar, que ya hace muchos años, porque esto parte de hace 24 años que están plantados estos cipreses, en el cual pueda servir para defender nuestros montes.
Un caso como este, pues la verdad es que se produce pocas veces, en el que un incendio de gran potencia pues pase sobre una parcela de estas características. No se dan muchos casos, y que además los cipreses tengan ya también una edad y un tamaño para que puedan hacer frente. Lógicamente, si fueran mucho más pequeñitos, aunque fueran los mismos, pues no hubieran podido comportarse de esta manera, ¿no? Entonces, la repercusión a nivel internacional ha sido completa, y tenemos a centros de investigación pues de todo el mundo interesados en desvelar qué es lo que ha ocurrido aquí. Y hoy precisamente nos hemos reunido aquí para entre todos aprender y tratar de saber un poco más. Primero, estará formado por unas variedades determinadas de ciprés, porque lo que estamos buscando es que se forme una cortina, y no es lo mismo una cortina que forman los cipreses cuando son columnares como cuando son horizontales. Y luego también estamos estudiando la franja, lo ancha o lo estrecha que pueda ser en función de los riesgos específicos para el fuego que se presenten en cada caso y en cada situación. Hay expertos, como tú bien dices, que vienen de países muy lejanos a contarnos situaciones similares a las nuestras que se han producido en sus países, otros ponentes que vienen a contarnos los primeros datos de laboratorio que confirman lo que ha ocurrido a escala real en nuestra parcela. Y no se trata de poner cipreses por todos los bosques, sino hacer unas plantaciones en zonas estratégicas de las forestas para ayudarnos en ralentizar los incendios en algunas zonas y poder apagarlos mejor. Bueno, pues no tenemos sonido, la música era bonita, las imágenes también lo eran. Bueno, la idea es que veáis vista aérea de estos cipreses. Cómo están rodeados de zona quemada, incluso con espacios superiores. Porque decía, no, es que hay un camino alrededor, pero es que hay espacios entre árboles quemados superiores a los espacios que hay entre los cipreses. Y a los espacios que hay entre los cipreses y el resto. Y se ha quemado todo y los cipreses están ahí. Por lo tanto, están valorando la posibilidad de que estos cipreses sean barreras naturales contra el fuego. Cortafuegos, ¿no? Cortafuegos. O sea que hemos visto lo que hace el ciprés en el agua, la cupresácea en el agua, contra el fuego también. Y ahora veremos más cualidades del ciprés. Pero, ¿entendés que un ciprés no se puede quemar? No, sí que se puede quemar. Es el grupo lo que impide el paso del fuego. Y eso tiene una simbología muy bonita, que más adelante hablaremos. O sea, todos juntos impiden que el fuego se los coma, digamos. Cuanto más juntos, mejor. Cuanto más tupido, cuanto más entrelazado todo, mejor. Nosotros no. Ahí vamos. O sea, Bien, Ángel nos decía que esto tiene una aplicación muy bonita, y sí la tiene, y es precisamente si pensamos en el retorno de Cristo, cuando precisamente todo lo que hemos visto en la presentación anterior que he mostrado, cuando Cristo viene queda todo quemado, pero Es que ni hecho queriendo, ¿eh? ¿quién tiene la facultad de no quedar quemado y derretido como el resto? Su pueblo, los que estén vivos esperando el retorno de Cristo y que van a ser salvos, esos 144.000. Pensar que Realmente, en la Biblia se compara muchas veces a personas con árboles, concretamente con cedros. No sé, hay una simbología que ya estamos empezando a ver que se rodea a ciprés de una resistencia brutal a todo, y que además estuvo ahí formando el arca. y mirad una vez más, recordemos la relación de que nosotros vamos a participar metafóricamente del cuerpo de Cristo en todo, ¿no? En todo. Entonces, ¿a qué apunta el ciprés? Si nosotros seríamos esos cipreses,
que no nos quemamos cuando Jesús vuelva, ¿qué paralelismo hay con Dios? Lo vamos a ver entero, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar, bueno, una visión de Jesús, de su, bueno, de todo el plan de salvación. Yo cuando lo descubrí, llamé a Víctor llorando. Yo estaba llorando. No sabía qué hacer, digo, lloré y ya está. Y no es por esto concretamente, no es por este vídeo, ¿eh? No. Es por lo que vamos a enseñar más adelante. Bueno, vamos allá. Seguimos. Me equivoco de mando. Este mejor. Vale. Vamos a seguir con el diluvio. Vamos a hacer una pequeño repaso de los días que duró el diluvio, según este libro, En busca de los orígenes, muy recomendable, de un señor quien tiene un apellido impronunciable. Yo me quedo con Jean Flory Henry. Rasolofo Masoandro. Rasolofo Masoandro. Me lo aprendí de pequeño cuando sacó el libro. Muy buen libro, ¿vale? Para los que tienen problemas entre la evolución y la creación, que no acaban de verlo claro, leeros este libro y saldréis de dudas. Y nos explica la cronología del diluvio. ¿Y por qué me meto yo en la cronología del diluvio? De días. Pues para entender un poco más por qué una madera de este estilo. Tenemos la entrada del arca, Génesis 7:7, espera 7 días dentro del arca y empieza el diluvio. Subida de las aguas, 40 días, incluidos en los 150 días que duran las aguas sobre la tierra, crecimiento del nivel de las aguas, disminución del nivel de las aguas, todo esto dentro de los 150 días. Aparecen las cimas de los montes, 74 días, espera 40 días más, Noé suelta al cuervo, Génesis 8:7, Noé suelta una paloma, 7 días, otra paloma, 7 días, otra paloma, 7 días, aparece en la tierra 29 días, 9 y 2, 11, espera en el arca 56 días, 6, 5, 11, y la salida del arca. Y el relato del diluvio aparece en Génesis 7. Ahí está. 7, 8. Que el Ya 8 sabemos tampoco está que- mal. El que 8 los- tampoco está mal. Ya sabemos que los capítulos y los versículos fueron añadidos al texto muy posteriormente, ¿no? Pero una vez más nos da que pensar a ver si los señores que lo hicieron realmente sabían más de muchas cosas que nosotros, o es que Dios los guió a dividirlos precisamente así. Porque hay ciertos textos que caen en unos enclaves que te quedas asombrado de qué coincidencia. Como creo que es Lucas 21:31. Muy interesante. Pero eso ya lo digo para otros. Por otros momentos. 377 días. 377 días. Dices, bueno. Una madera imputrescible, inatacable, resistente a los golpes, resistente en el tiempo miles de años, para aguantar 377 días. Se ha pasado 3 pueblos. O sea, está hecho ya con previsión, ya... ¿Vale? Entonces, y de los cuales solo 314 en el agua, que dicen, no, es que en el agua es inatacable. Ya, pero 314 días en el agua nos aguanta cualquier madera que se precie. Entonces, claro, cuando vemos que Noé tardó 120 años en construir el arca, entendemos, hombre, los primeros árboles que cortó aguantaron 120 años cortados, sin degradarse. Por lo tanto, habría que coger unos árboles que se mantuvieran 120 años sin degradarse. Y luego debería resistir miles de años y petrificarse. ¿Para qué? Para nosotros. Para que nosotros, la humanidad del tiempo del fin, la encontráramos. Es un testimonio vivo de lo que pasó y de la creación. Es la prueba, no es viviente porque está petrificada, pero fehaciente de lo que pasó. Además, teniendo en cuenta que pensad que el peso que llevaba dentro de animales grandes, de muchos tipos de animales, de una madera que además tiene tendencia, no es una madera excesivamente rígida, todo y que en aquellos tiempos la madera no era el ciprés de ahora. O sea que aguantaría aquella carga durante un año tranquilamente, hasta que salieran. Lo que interesaba era que aguantara 6.000 años. Eso es lo que interesaba de la madera. 4.500. Bueno, 4.500, ay, perdón, 4.500, perdón. Se me fue la pinza. ¿Vale? Pues esa es la idea. Aunque seguramente los árboles ya tenían sus años cuando Sí, Noé los desde cortó, luego, por lo menos evidentemente. 1.500. Ah. Por lo menos 1.500.
Muy bien, entonces esto nos plantea una cosa. Un detalle de la madera. Secado. Bueno, tiene una conducción de secado, ha de realizarse cuidadosamente para evitar que aparezcan fendas, que se produzcan deformaciones, etc. Es una madera pues, que es muy nerviosa, se dice, ¿no? Y tiene muchos nudos. Eso en el tema estructural no le gusta mucho. Cuando hay nudos son defectos, y los defectos implican que al tema de flexión, si hay muchos nudos, al final pues tiene problemas de roturas y eso, ¿no? A no ser que haya una sección muy grande. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos define además que es un aserrado difícil, debido a la elevada presencia de nudos, como hemos dicho antes, y además irregularidad en los trozos. Mecanizado es delicado debido a los posibles defectos de su fibra, se astilla fácilmente. Imaginaos una astilla de ciprés del año 1600 de la creación. Una astilla debe ser impresionante. En cambio dice, el encolado y acabado no presentan problemas. Bueno, y el clavado y atornillado requiere realizar taladros previos para evitar que la madera se raje. Sí, hay que tratarla con un cariño. Pero además, fijaros en el encolado. ¿Por qué lo digo? Volvemos a la madera de arca encontrada por Ron Wyatt. Dice algo interesante en el momento de... Se requiere realizar taladros previos para evitar que la madera se raje con el clavado y atornillado. Sí. Sí, hay que mantenerla, que se mantenga sin roturas. Sin romper nada. ¿Qué utilizaría Noé? Un buen taladrillo. Hombre, para ese pedazo de madera que debían tener, que no es ni mucho menos esta calidad de dureza, pues no sé. Pero clavar clavos en esa madera, ¿con qué martillo lo harían? También. Los tornillos que vimos en el vídeo de Ron Wyatt, no sé si lo vimos en este o ya lo vimos en su momento, eran más grandes que la mano, las cabezas de las tuercas. También era gente grande. Claro, también. Las herramientas debían ser grandes también, a no ser que lo roscaran con la mano, que eso ya debería ser brutal, tipo Increíble Hulk. Pues volvemos a la madera del arca para entender por qué os digo esto de encolada. Pues por esto. Por esto. Ron encontró un trozo de madera de cubierta y analizó ese trozo. Y al cortarlo, ¿qué encontró? Encontró madera laminada. Madera laminada antediluviana. No encontró una madera maciza, sino madera laminada. Que tú tuviste en tus manos. Que yo tuve en mis manos. ¿Vale? Vaya momento, siempre lo recordaré. Yo lo estuve mirando, me la estaba mirando y decía, ¿estoy aquí o no estoy aquí? La sensación en aquel momento fue extraña. Después te das cuenta de cosas. Después vas pensando, bueno, he tocado la madera del arca, muy bien. Me lo tengo que decir como 3 o 4 veces porque no te lo acabas de creer, ¿vale? Pero ahí está, la madera. Y ahí arriba a la izquierda vemos un fotograma del vídeo que vimos el otro día, cómo se ve la costilla de la quilla del arca perfecta. Decirme un trozo de roca curva que se aguante así. Natural. Vemos más de cerca este trozo de madera. Vemos ahí los 3 niveles, como incluso los trazos, los colores son diferentes. ¿Veis donde se acaba una línea rápidamente empieza otro trazo totalmente diferente? Y esto es la descripción que hace Art Discovery de este trozo de madera. Art Discovery es la página de Kevin Fisher, de toda aquella gente que fuimos a ver y a entrevistar a Estados Unidos. Una foto de cerca de un tablón de la cubierta de 45 centímetros desenterrado antes de que lo hicieran los oficiales turcos por Ron Wyatt y cuenta con 3 capas distintas de la madera con cola que sobresale en el extremo. Fue probado y demostrado ser madera petrificada. Es 45 centímetros de longitud y tiene un par de clavos visibles. Está compuesto por 3 capas de madera con brea oscura en la parte superior. Vamos a empezar a introducir la brea. Será el motivo de también una larga conferencia. Está compuesto por 3 capas de madera con brea oscura en la parte superior. En la parte inferior derecha se puede ver, luego lo veremos, manchas oscuras que pueden ser compatibles con la madera Pecky Cypress. Pecky Cypress es un hongo que come la madera en vida y lo deja llena de agujeros, ¿vale? Bueno, esto lo discutiremos después, ¿de acuerdo? Por lo que esta puede ser la madera de gofer que describe en el relato bíblico. Esta cubierta de madera se analizó en Galbraith Labs en Knoxville, Tennessee, es un laboratorio,
y se encontró que tienen un contenido total de carbono de 0,71%. De esta cifra se deducirá el carbono inorgánico, 0,081, dejando 0,70% de carbono orgánico, que es un nivel mucho más alto que el carbono orgánico que el inorgánico. Eso está traducido así raro, también. Por lo que esto indica que esto fue una vez materia viva. Era mucho más elevado el carbono orgánico en ese trozo de madera que en todo el alrededor del arca. Hay dos detalles muy interesantes. Dice que esta madera tiene un par de clavos visibles. Clavos en la madera. Sí. Clavos en la madera. ¿Os recuerda algún episodio de la historia clave para el cristianismo? No. Y además dice que está compuesto por 3 capas de madera. Sí. No 1, ni 2, ni 4. 3. ¿Por qué será? Encubierta. Encubierta. Luego los pedazos de guías que tenía en la estructura creo que podrían ser más. Podrían no sé, ser eso más, teníamos que verlo, sí. Pero es interesante, sí. Que sean Quien más. nos cubre es la divinidad. Bueno, aquí Víctor está dando muchas pistas ya. Yo creo que tienes que estar ya todos. Trinidad. Bueno, pues esto es lo que ha descrito Kevin. El excedente de cola sobrante, por encima la brea oscura, pero veis que tiene como un tono rojizo. Pues eso también lo hablaremos. Y el Pecky Cypress es esto. Es el ciprés de los pantanos comido por dentro por un hongo que solo se come al árbol vivo. Y a partir de los 125 años de edad. Si no, no tienes ese hongo. Es una manera muy, muy buscada para hacer muebles, porque le da un toque al mueble espectacular. Pero es un hongo y destroza la madera por dentro. Entonces ellos dicen que es posible que este Pecky Cypress, a ver, un ciprés de aquí también tiene este tipo de hongo, y se come el ciprés por dentro, y cuando cortas ves los agujeros, ¿no? Podría ser una troza defectuosa. Yo personalmente tengo mis dudas, ¿vale? Es posible que lo sea, pero tengo mis dudas de que el arca tuviera trozas defectuosas formando parte de ellas. Podría ser, yo no puedo ni negarlo ni afirmarlo, pero por la simbología que veremos más adelante, no estoy del todo convencido de esto, ¿eh? Pero bueno, yo lo propongo, lo expongo porque ellos lo han encontrado así y es interesante de ver. 3 capas de madera encolada. Por lo tanto, A capa por 1000 años salimos a... 3 capas de madera encolada. Madera encolada que hemos visto que no presenta problemas en el ciprés y que actualmente se pueden hacer cosas como estas. Os pongo arriba el encolado de hace 4500 años o más y abajo el encolado de hace pocos años, ¿eh? Veréis lo que se puede llegar a hacer con madera encolada, ¿eh? Madera encolada laminada, puentes curvos de todo tipo y toda longitud. Con la madera encolada ganas longitud porque puedes poner la sección que tú quieras para la longitud que tú necesites, y además ganas resistencia porque cada lámina da resistencia a la siguiente, y la cola impide el rozamiento y tienes una estructura extra resistente. Sé que os gusta mucho esta casa, os la puedo... Pues ahí tenemos lo que se puede hacer con la madera encolada. Y ahí tenemos lo que se hizo con madera encolada. Aquí tenemos una sección de una muestra de alguien que dice, yo creo que ha sido así el arca, ¿eh? No es ninguna tontería, es muy interesante. Y vemos como la parte izquierda, arriba, esa costilla que pertenecería con esa parte lateral, y lo que encontró Ron fue la cubierta, parte superior, que es lo que está... O sea, los pisos se chafaron y quedó esa parte superior, que es lo que pisas cuando caminas por encima del arca. Cuando has mostrado las imágenes de esta casa, con ese tipo de cuerno, ¿no? Sí. Recordemos que mostramos también unas imágenes sobre el arca, como también en sus terminaciones podía llegar a tener precisamente esta forma
un tanto espiral, o algo espiral. así. Como las embarcaciones que hemos visto también de los griegos. Pues sí, eso es lo que se puede hacer. Por lo tanto, no es ninguna tontería pensar en que la construcción tal y como dice Ellen White fue algo superior a todo lo que el hombre pudiera imaginar. Contando que en aquellos momentos la Tierra estaba toda junta, que no había quizás no había que atravesar grandes océanos para ir de un lado a otro. Y probablemente un barco no era de gran utilidad. Y no tenían quizás conocimientos para generar algo así. En cambio, Dios le da el conocimiento a Noé, y hace lo que tiene que hacer. Aquí vemos restos de las costillas, aquí tenemos los negativos de las costillas. ¿Esto es natural? Bueno, también, pero yo creo que equidistante la proporción con el hombre. Y esto es un plano que hizo Ron Wyatt y que mandó hacer a Tim Mitchell sobre cómo él creía que era el arca. Podéis ver que él mantenía la postura de que eran 2 niveles grandes y uno más pequeño. En cambio, el otro dibujo que hemos visto eran 3 niveles de la misma altura. Él plantea una serie de guías centrales de gran tamaño que evitaría que el arca se tumbara. Es lo que Ron dedujo a partir de los análisis que se hicieron allí en el arca. Y estas son palabras del mismo Ron, sacados de Art Discovery, en una de las cartas, de las cuales me quedan 10 más por leer, que son cosas, bueno, son joyas. Nos dice Ron: durante los últimos 15 años, el gobierno de Turquía, a través de la Comisión del Arca de Noé, ha colaborado conmigo en la obtención y la evaluación de las muestras estructurales del Arca de Noé. Uno de estos especímenes fue una pieza de tablazón de cubierta fosilizada, que muchos de ustedes han visto en los vídeos actualizados del Arca de Noé. Las noticias más recientes en lo que respecta a esta muestra es que las secciones delgadas se han recortado de esta madera cubierta para el examen, microscópico. Punto. Como se puede ver en la foto que le proporcionamos a continuación, la que habéis visto ya, una sección de esquina fue cortada de esta madera fosilizada cubierta increíblemente dura. La raíz de la palabra aramea, de la palabra hebrea madera de gofer, significa madera laminada. Esto es cuando las capas de madera tableros están pegados entre sí, una sobre otra, para proporcionar la resistencia adicional. Es un dato que Ron aporta, que yo no he podido comprobar, os lo digo ahora, no he podido encontrar la raíz aramea que signifique esto, pero os insto a que lo hagáis. Y si alguien lo encuentra, por favor, que lo envíe. Yo he enviado un email a la familia para ver si me pueden decir si saben alguna cosa sobre esto. Espero respuesta y a ver si en siguientes conferencias podemos aclararlo y ver exactamente qué palabra o qué raíz es la que significa madera laminada, porque sería espectacular. Claro, porque la raíz que él dice es aramea, que no es hebrea. No es hebrea. Y cuando se completaron estos recortes, que era claramente evidente que al menos esta parte del tablazón de cubierta es de madera laminada. Y lo escribe en exclamación. Él estaba alucinando, como nosotros ahora. El exceso de la sustancia cementante, el pegamento usado fue resina. También he pedido, si tienen los certificados de esto, porque es brutal también, que se hizo a partir de la savia del árbol. Entonces piensas, ¿aprovechó más cosas del árbol? Esa resina pegajosa que os he comentado del ciprés hoy día, que entonces debe ser pues el doble o más cantidad, etc., ¿se utilizara para pegar las trozas? Aquí dice que se exprimió el extremo de la tabla, se endureció y se ha mantenido hasta ahora fosilizada la resina. Hasta que se hizo este corte, solo se asumió que el material de goteo a lo largo del borde exterior era brea colocada en la superficie. Pero viene a decir que cuando se hicieron el corte, se entendió que eso era como madera, como resina que salía también al exprimir las trozas, porque estaba como unida a la capa interior de resina.
Ahora el hecho sorprendente ha salido a la luz, que los métodos de construcción utilizados por Noé para construir el arca incluyen laminación. Si tenéis oportunidad, estudiar cómo se hace hoy en día la laminación. Implica colas, que no recuerdo ahora el nombre, extremadamente potentes químicamente para generar la unión de la madera, para que aguanten tiempo, para que se puedan, para que no se degraden con los tratamientos, etc. O sea, es una cosa de un estudio brutal. Y las encolan a calor, etcétera, etcétera, toda una serie de... O sea que eso, en ese momento, la resina tendría que aportar todas esas cualidades. No me imagino cámaras gigantescas de encolado. No, y recordemos que los pegamentos básicamente están hechos de resina. Recordad la palabra bedelio. En la tierra prometida había resina, gomorresina. Recordad que bedelio era gomorresina, era resina pegajosa. Utilizaban esa resina. Y hay textos bíblicos en los que se muestra que Judá, creo que era Judá además, Israel, no recuerdo si era Israel o Judá, que comerciaba con esta resina y la destilaba como aromas. Si pienso en la siguiente conferencia lo traeré. ¿Y qué más se hace hoy en día con resina y con madera laminada? Pues resulta que hay una gente de Galicia que también hace barcos de madera laminada, como una cosa muy novedosa, ¿vale? Fijaros la sabiduría de Dios, cuando la aplica, cuando es necesario y por qué se utiliza, porque realmente es útil para lo que se tiene que utilizar. Aquella manera tenía que resistir unas condiciones espectaculares, de todo tipo, y eligió la madera adecuada, el árbol adecuado, por todo, a nivel técnico, a nivel simbológico, como veremos, todo. Y aquí hablé con un compañero de trabajo de una empresa de laminación, y le dije, compañero, esto de la laminación, ¿cuánto hace que se conoce? Para saber. Me dice, hola Ángel, la madera laminada encolada, tal y como la entendemos hoy en día, empezó en 1905, cuando un tal Hetzer vio que encolando tablones conseguía secciones más grandes y estables. Más grandes y estables. O sea, esa inestabilidad que tenía el ciprés, o que tiene ahora, que se astilla, que no sé qué, todo eso, al encolar láminas, se evita. Pero no es hasta la década de 1930 cuando se desarrolla mucho la química que permite la fabricación de colas sintéticas que permiten hacer grandes vigas. O sea, hasta que no hay colas realmente que enganchan de narices, hablando mal o hablando raro, no hay maneras de que esa madera puedes hacer grandes secciones. Y es después de la Segunda Guerra Mundial que realmente explota el laminado construyendo grandes naves de luces importantes. También me dice que a nivel de barcos, que él no tiene conocimiento porque no se dedica a eso, pero que seguro que se utiliza madera laminada para construir barcos, como hemos visto ya en el otro artículo, ¿no? Y volvemos a la explicación de Elena de White, donde nos decía: el arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era una construcción de gran resistencia, que la sabiduría del hombre no podía inventar. Y se me pone la piel de gallina al decirlo, porque está definiendo todo lo que hemos encontrado sin hacer esta investigación, sin tener los datos de resistencia mecánica, de resistencia a los insectos. Sabía que resistía muchos años. En 1800 y pico. En 1800 y pico, sí. Dios fue el arquitecto y Noé es un maestro constructor. Muy bien. Última parte, y os dejaré tranquilos. Además, el ciprés tiene propiedades curativas. Además de ser resistente, repoblar toda la tierra, vivir en cualquier lugar, tiene propiedades curativas. Pero que no te las acabas. A nivel medicinal, las virtudes del ciprés se destacan particularmente, y estamos hablando esta vez del ciprés mediterráneo, sobre el sistema circulatorio, curando varices, debilidad capilar, desórdenes menstruales, ya se trate de reglas excesivamente abundantes o de hemorragias vaginales no relacionadas con la menstruación.
En el caso masculino es probadamente efectivo contra la varicocele, que son varices de los testículos. Es también beneficioso para atenuar y sanar las alteraciones del sistema renal, cistitis o infecciones urinarias, problemas con la próstata. Del sistema respiratorio, bronquitis, asma, sinusitis, toses espasmódicas, y del sistema digestivo, hemorroides, diarreas, úlceras. También, entre otras muchas funciones, alivia inflamaciones, edemas y dolores reumáticos en general. La parte del ciprés que se utiliza con fines terapéuticos es predominantemente el fruto. Predominantemente el fruto. Quedaros con el fruto, ese cono, esa piña. Procesado para extraer sus aceites esenciales. Y demás sustancias sanativas. Aceite de unción. Bueno. Y hay personas que, claro, ven que esta piña no tiene piñones porque no es de un pino, no sirve para nada, y pum, me dan una patada. Me da una patada. Coger las piñas de ciprés, oledlas, partirlas y oledlas. Es tremendo. Propiedades: astringente, antidiarreico, hemostático local, cicatrizante, vasoconstrictor, venotónico, antiespasmódico, expectorante, tónico, estimulante, rubefaciente, ya no sé lo que es, antirreumático, analgésico local, antiséptico, antiviral, queratolítico, diurético. Eso sí se debe utilizar con control, porque es tan potente que si te pasas intoxica. Gotas de ciprés, de esencia de ciprés, para que funcione. O sea que tienes con un potecito de esencia diluido en agua. Hay ejemplos en internet de gente con dismenorreas grandes, o sea, problemas de reglas constantes, ni un día de tranquilidad, que al tomar el ciprés durante un mes, lo he regularizado en menos de un mes, y empezaba a notar cambios. Usos: buen remedio para el tratamiento de las hemorroides, eso ya lo hemos dicho. Herpes zóster. Por sus propiedades astringentes, vasoconstrictor, se utiliza para aliviar úlceras varicosas. Las hojas de ciprés machacadas puestas sobre una herida fresca las sueldan y cortan la hemorragia. Atenúa las alteraciones del sistema renal, como cistitis. Regulariza reglas, ya lo hemos dicho. Trastornos de la menopausia. ¿Nos hemos dejado algo? Porque es que creo que más o menos lo tocamos todo, ¿eh? Circulatorio, respiratorio, sanguíneo, bueno, diarrea, ya lo hemos dicho. Asma, por el tema de ser antiespasmódicos, o sea, no se cierra rápidamente, no tienes ese ataque rápido. La fiebre, es diurético, lo hemos dicho. Dolores reumáticos, que un compañero sabrá lo que es esto. Constituye un remedio para las verrugas superficiales. Evita la transpiración excesiva de la piel. El ciprés contiene un aceite esencial muy aromático con el que romanos elaboraban perfumes. Se utilizaba como tinte, pues las hojas machacadas y mezcladas con vinagre hacen negro el cabello. Quedaros con esto, ¿vale? Quedaros con esto, con el tinte. Su madera es de buena calidad y larga vida, porque se ha utilizado en la construcción de barcos, tal. Muy bien, ¿qué más? Famoso en las culturas antiguas por sus múltiples usos medicinales. El ciprés contiene una sustancia llamada tanino, en otros sitios llaman de cipresina, la cual tiene la propiedad de tratar eficazmente hemorroides y varices. En ciertos países de Arabia se usa para purificar el agua. Para hacer un proyecto de ciencias con los niños, cortamos una ramita de ciprés y la colocamos dentro de un vaso de agua. Al cabo de 6 meses... Creo que se habla de la tuya aquí, que es otra especie de cupersácea, ¿vale? Al cabo de 6 meses el agua en el vaso no se habrá evaporado ni se enturbiará. Por lo tanto, ni genera algas, ni deposiciones, ni nada. Muchas personas de la cultura islámica usan las ramas de ciprés para purificar el agua de los pozos y las cisternas. Cisternas. Las ramitas flotan sobre la superficie del agua y mantienen el agua clara y purificada. Pensar ahora. 377 días iban sin agua. ¿Iban sin agua? Yo me imagino una pedazo de cisterna con agua. Si no, ¿cómo resisten esta gente? ¿A base de leche de vaca? No lo sé. Pero yo me imagino una cisterna con agua. Limpieza, etcétera. Animales que ahí se cagan y se mean y todo, yo qué sé. Agua.
Y el agua no podía pudrirse, no podía degradarse. Yo me imagino lo que sobra del ciprés metido en el agua. Y no tenemos problemas de agua. Pero es que sigue la cosa, sigue. Desodorante. Hepático, sudorífico, tónico, sedante. Sedante también, ¿eh? O sea que tranquiliza. Estado de ánimo. Tiene la exquisita propiedad de calmar el estado nervioso o de agitación y de inspirar a un ambiente alegre y animoso. Esto me recuerda a leer el Evangelio. Ambiente refrescante, limpia bacterias, crea un ambiente limpio. Cabello. El extracto de ciprés es bueno para ocultar las canas de manera discreta. Como tónico capilar es muy suave. Estimula el crecimiento de la melena y ayuda a frenar la caída del cabello masculino. No os riáis de mí. Todo el mundo ha pensado en Víctor, no sé por qué. Perfumería. Su aceite es útil para elaborar jabones, inciensos, champú, productos limpiadores, etc. También con este aceite se elaboran velas aromáticas muy atractivas para usar como alternativa a los desodorantes ambientales. Y ahora quedémonos otra vez con la tuya. Muy interesante. Dice, el follaje es rico en vitamina C. Los nativos de Canadá usan las acículas de Trulla occidentalis, tuya de Canadá, Trulla no, tuya, para hacer un té que tiene 50 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Esto ayuda a combatir el escorbuto. Muy bien, ¿alguien se acuerda de lo que es el escorbuto? El escorbuto es una avitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C. Era común en los marinos que subsistían con dietas en las que no prefiguraban fruta fresca ni hortalizas. Fue reconocida hace más de 2 siglos por el médico naval James Lind, que la prevenía o curaba añadiendo cítricos a la dieta. Y yo pregunto, 377 días, ¿había árboles dentro que crecía fruta fresca de los árboles? ¿Os aguanta la fruta un año? Vitamina C. Para pasar los 377 días. Antes de que descubrieran esto, muchos marinos morían por esta causa. Sí, señor. Sí, señor. Agua pura. Agua pura. Vitamina C. Estructura resistente. Podemos irnos con el ciprés donde queramos. Y aquí un texto sobre, bueno, es una web islámica muy interesante, esto lo leeremos en otro tema. Vamos a coger lo que nos interesa, que es pues el tema de la salud. Es sobre todo un excelente antiespasmódico, esto ya lo hemos leído. Echada, por ejemplo, en el agua hirviendo, da vaos adecuados contra excesos de tos convulsiva. Hemos leído ya bronquitis y también resulta que para tratar la gripe. También tiene un profundo efecto por sus cualidades cuasi hormonales sobre el aparato reproductor femenino. Por eso, pues lo que decíamos, la dismenorrea y trastornos de menopausia. Estudios de indiscutible seriedad y competencia, Raclette, Bourdeau, Balnet, califican de apta para detener el desarrollo de tumores en los estados cancerosos, terreno cancerígeno. También es un excelente antiparasitario y P. Balaich lo considera muy útil para los accidentes alérgicos. ¿Nos hemos dejado algo del cuerpo? Creo que no nos hemos dejado nada. Si hay que estar encerrado 377 días, yo me pido ciprés. Y estos son unos textos sacados de unos médicos, este de 1818, el de arriba, que dice en un castellano antiquísimo, el aceite de ciprés aprieta, endurece, aprieta las encías, quita el dolor de los dientes. Nos quedaban los dientes. Restringe las cámaras, o sea, restringe los intestinos. Sana las llagas de matriz y aprieta las llagas que manan, o sea, corta las hemorragias y las sana, y es bueno para las quemaduras. También nos faltaba quemaduras, no habíamos hablado de las quemaduras. Todas las cosas del ciprés restringen, sus hojas majadas y puestas en las mordeduras ponzoñosas aprovechan. O sea, las mordeduras de veneno, ponzoña es veneno. Cuando te muerde una serpiente, échate ciprés. Es que... Y si alguno escupiere, este hecho es por un médico de 1818, que a prueba y error, y si alguno escupiere sangre, haga polvos de las agallas de ellos. Bébanlos, que consuelan mucho, y bebidos estos polvos con vino de mañana, alargan el huelgo a quien le tiene corto,
hablaba del huelgo, era... la respiración. ¿Vale? Si no puedes respirar profundo, esto te deja respirar profundo, que debe ser lo del tema del asma que hemos hablado antes. Y las hojas verdes majadas consuelan las llagas. Las agallas majadas y con harina de cebada vueltas con masa sanan el alhombra puestas encima. No he descubierto lo que es el alhombra, no sé lo que es. Abajo en inglés nos dice que tanto las hojas como los frutos del ciprés son amargos y astringentes. Y en todo el tiempo ha sido empleado, en todas las épocas, ha sido empleado en tiempos antiguos como medicina. Galen recomendó usarlos para retener muchos flujos. Pero en el día de hoy se ha caído en el absoluto olvido. Fijaros, qué increíble. Cuántas mujeres sufriendo de estos problemas, incluso de varices. De la picadura de la serpiente, ¡Ah! ¿el ciprés lo soluciona? Veo que vas por ahí, veo que vas bien encaminado. Vas bien encaminado. Serpiente, emblema de ya sabemos quién. Entonces, ciprés, emblema de quién. Muy bien. Ahí Víctor se ha vuelto a la otra pista. Yo es que no me atrevo. Pero es muy interesante todo lo que está diciendo. Haceros una idea. Fijaros cómo es salud. ¿Quién es el médico por excelencia? ¿Quién es el maestro médico? Jesús. Ellen White nos lo recuerda constantemente. Aplicación para móviles del gran engaño. Y eso quiere decir que se ha acabado la conferencia. Para la semana que viene, si Dios quiere, quiero tener preparado el tema de la simbología de ciprés. Y por mí lo dejaríamos aquí porque estamos todos cansados. Pero si quieres hacer algún comentario o algo. Bueno, respecto a la brea aún hablaremos un poquito más. Un poco más no, hablaremos mucho de la brea. Por decirlo suavemente. Hablaremos mucho de la brea porque cuando acabemos con la madera nos meteremos con la brea y veréis a dónde nos lleva todo esto.